Entrevistas, si tienen inquietudes pueden hacerlo al 295-7926 o al WhatsApp, dejar su mensaje al 096-122-6349. Y gracias por los mensajes que están llegando de la sintonía en la provincia de Manabí en 88.9, en El Oro en 99.9, en Imbabura en 104.7, en Santo Domingo de los Áchilas en 101.7 y por supuesto que sí en la www.rcncatólica.com. Estamos ya con nuestro invitado especial, con el viceministro de Gobierno Esteban Torres, para despejar algunas inquietudes, algunas dudas de lo que está pasando en la situación actual en nuestro país. Así es, Adriana está en nuestra línea telefónica de RCN, el doctor Esteban Torres, él es viceministro de Gobierno. Lo invitamos a esta mañana precisamente para ver la visión que tiene el gobierno respecto a todas las decisiones políticas que se han tomado en esta semana que pasó sobre el archivo de juicios políticos a exministros del gobierno de Guillermo Lasso. Este fin de semana también habrá una nueva sesión, al menos se proyecta, para conocer otro juicio político, y están en esta presión política por archivar estos procesos y avanzar hacia otros, en este caso contra la ministra del Interior, Mónica Palencia. Para eso hemos invitado a Esteban Torres. Bienvenido, doctor, a los micrófonos de RCN, al programa Zona Informativa 593. ¿Cuál es su primera impresión, su primera lectura, doctor? Buenos días, estimado Vicente, estimada Adriana. Es una pugna, al viejo estilo de las pugnas legislativas, precisamente porque la Asamblea necesita lucir ya alguna cabeza del gobierno, por decirlo así, de una ministra, en este caso de la ministra Palencia, como una victoria política. Eso ha motivado que hayan retiro de firmas de enjuicios, adelanto de procesos, que haya incumplimiento de temas internos, que también han motivado una acción judicial. En fin, lo cierto es que hay una mayoría contra Noboa, anti-Noboa, en contra de todo lo que ha hecho este gobierno, que busca desesperadamente alguna victoria luego de que se les haya caído el juicio a la ex canciller Sommerfeld, luego de que se les haya caído el juicio a la fiscal Diana Salazar, en donde el gobierno ha operado precisamente para que se caigan esas dos causas, pero que ahora, con bastante rabia y virulencia, buscan la cabeza de la doctora Palencia en el juicio político. Por eso estamos en donde estamos. El Pleno decide no desacatar, no se atreve a decir eso, una decisión judicial, simplemente rechaza, pero toma una serie de decisiones para hacer que la Comisión de Fiscalización sí desacate y incumpla la decisión del juez. En fin, lo cierto es que seguimos en eso y estamos atentos a ver cómo se desarrollan las cosas en el Pleno, en la Comisión de Fiscalización y en ciertos momentos también en el CAL, que toma direcciones en algunos temas. Doctor, ¿esto significa de que la Asamblea ya entró a una fase preelectoral y busca de alguna forma golpear al gobierno? Ha abordado estas semanas algunos temas que son espinosos o al menos golpean al régimen, que también será candidato, ¿no? Sí, era normal, nosotros teníamos previsto esto, por eso lo denunciamos en su momento. Pero usted ve que, por ejemplo, el informe a la Nación tiene alguna connotación electoral para la Asamblea, lo mismo esta serie de temas que se discuten. Era normal, pero ¿por qué pasa eso? Porque el presidente tiene votos. Si el presidente estaría sin votos, si estaría sin posibilidades electorales, no pasaría absolutamente nada. La consigna ahora es cómo le bajamos a Noboa, cómo le complicamos a Noboa, por qué Noboa tiene ese 35% de intención de voto, ese 56% de popularidad. Eso no puede ser a pocos meses de la campaña. Y como evidentemente es candidato, esa ha sido la intención política de la Asamblea desde hace meses, y es lo que nos ha tocado hacer desde el gobierno, ¿no? Contención, contraataque y, por supuesto, evidencia de que los ecuatorianos entiendan dónde están los unos y dónde están los otros. Oiga, doctor, y en esta semana hubo algunas reuniones e incluso decisiones de archivo de proyectos de solicitudes de juicio político a exministros
del gobierno de Guillermo Lasso. Y también hay algunas quejas contra asambleístas de la Comisión de Fiscalización derivadas por supuesto cumplimiento de una sentencia del juez que concedió acciones de protección por archivar juicios. ¿Cuál es la postura del gobierno frente a todos estos escenarios que hay? Bueno, primero, reírnos de las contradicciones. El juicio a Sebastián Corral lo propuso la Revolución Ciudadana. ¿Quién ha retirado las firmas o se ha retirado el proponente? Un asambleísta de la Revolución Ciudadana. Imagínese usted la contradicción política, la propia Revolución Ciudadana salvando a un exministro del último gobierno, muy cuestionado además por haber tenido al mismo tiempo una vinculación empresarial y política. En fin, esos son los temas que se ven en la política nacional, y la última intención de esta mayoría anti-Noboa es justamente descabezar la Comisión de Fiscalización, ya sea con quejas o denuncias, por ejemplo, al asambleísta Alarcón, que es proponente del juicio a Pablo Arosemena, o también con quejas a el señor Omajinga y otros miembros de la comisión para sacarlos de la cancha o para reunificar las fuerzas en la comisión luego de una derrota que tuvieron hace algunos días en el caso de Diana Salazar. Entonces, así están las cosas en la Asamblea. Estamos atentos, como le digo, no solo expectantes, actuando en lo que debemos actuar, pero es inevitable que no van a parar estos intentos y que será muy probable que hagan todo lo posible, inobservando todo lo que crean para llevar a juicio y a votación sobre todo a la doctora Mónica Palencia. Doctor, en cuanto a este tema, el correísmo efectivamente pide suspender por 30 días al asambleísta de ADN Inés Alarcón. En este escenario, ¿qué posibilidades tiene el gobierno cuando, como usted señala, se están acelerando este proceso para llegar a juicios que les interesa? Bueno, este proceso, como usted sabe, tiene una sede administrativa que es el CAL, en donde evidentemente la oposición tiene mayoría. Entonces yo daría por hecho que parte de la estrategia será adelantar ese proceso y adelantar esa sanción, que además la ha propuesto un asambleísta que todos la vimos gritando de forma muy respetuosa, de una forma chabacana, no solo en el Pleno siempre, al que se dedica a atacarme a mí en lo personal, sino en la propia Comisión de Fiscalización. Así que es insólito, pero es parte del juego, porque con eso lo que buscan es 30 días dejar fuera a Inés Alarcón, que es la ponente del juicio a Pablo Arosemena, así como están con lo propio contra Omajinga, para ver cómo se vira esa mayoría en la Comisión de Fiscalización, y no descarto que vayan por alguien más. Y como tienen el control del CAL, esa sanción se procesa en 2x3. Así que yo creo que esa es la intención, la denunciaremos, y creo que los ecuatorianos van entendiendo poco a poco que lo que dijimos desde el principio se cumple, es decir, esta conspiración permanente, este ataque permanente al gobierno, simplemente porque es la primera carta electoral en las próximas elecciones, así de simple. Pero doctor, también, y yo lo he vivido, le cuento, yo lo he vivido. Claro, fue ex legislador. Exactamente, usted ya conoce de cerca. Estas pugnas, estas luchas que a veces uno cree que son muy importantes en política, a la gente le desagradan. Es decir, el ciudadano de a pie no ve con buenos ojos lo que pasa. A mí me pasó, le cuento. Yo también estuve en esa burbuja en un momento dado. Pero por eso creo que es un momento ideal para que el gobierno evidencie lo que pasa, las intenciones, e incluso lo aproveche electoralmente de cara a las próximas elecciones. Doctor, ahora, ¿cómo se viene también el escenario ya en octubre en este tema de las elecciones ya anunciadas también por el CNE del 2025? En la Asamblea Nacional al interior ya el presidente actual tiene que salir prácticamente en octubre y sería la sucesora, la vicepresidenta del correísmo, Viviana Veloz. ¿Cómo se viene el escenario? Ya estamos hablando de un ámbito electoral a puertas de este escenario en el 2025. Además de ello, también el gobierno tendría que pensar que tiene que encargar el mandato, y es otro tema de coyuntura, pero se está pensando en abrirle un sumario de parte del Ministerio de Trabajo por presunto incumplimiento en la fecha de viaje a la vicepresidenta y embajadora en Israel, Verónica Abad. ¿Cuáles los escenarios, viceministro? Este es el primer tema.
Todos aquellos que somos funcionarios públicos o aquellos dignatarios de elección popular que van a otra dignidad tienen y tenemos que renunciar. Yo tendré que hacer lo propio para inscribirme como candidato a la Asamblea Nacional. En el caso de la Asamblea, si eso se llegara a dar, yo todavía soy un poco incrédulo de que se dé, significaría que generaría un vacío en las vicepresidencias, más no en el CAL, en donde debería la Asamblea elegir con 70 votos a un reemplazo, que no es menor, porque será la persona que, si no es candidata en el mes de enero, presidirá la Asamblea por un mes. Es una Asamblea en donde además hay que estar atentos, porque ya ha pasado antes que justo cuando están todos los alternos comienzan a hacer más tonterías que nunca. Así que eso es lo que debería pasar. Habrá que ver cómo están las fuerzas en la Asamblea para elegir a ese reemplazo, ese vacío. En el caso en el que se dé, yo todavía no tengo claridad en que eso se vaya a dar. Y en fin, bueno, por esos 30 días que dura la campaña, que las cosas tampoco se vayan al garete, sino que tengan alguna sintonía con los ciudadanos. Y respecto del segundo punto, todavía faltan algunos días, algunas semanas para esa decisión, y yo voy a ser cauto de no adelantar absolutamente nada. Lo que sí le puedo decir es que estamos defendiéndonos. Incluso hemos sido demandados con el presidente de la República en el contencioso electoral, y en estos días, ayer, de hecho, fue aceptada ya la recusación contra el juez que tenía la causa. Es decir, seguimos también en la pelea y defendiéndonos de muchas de estas demandas penales, electorales, que han ventilado desde el otro lado por esa desesperación por sentarse en enero en el sillón presidencial. Dios sabe para qué. Dios sabe para qué. Pero esa desesperación, esa hambre, esas cosas no pinta nada bien. Doctor, precisamente usted decía en esta respuesta que le dio a Adriana, ¿usted no está de seguro, todavía no da por hecho de que el actual presidente de la Asamblea pueda candidatizarse? ¿Cuáles serían esas razones? No lo doy por hecho, no lo doy por hecho. Probablemente quien en este rato funge como candidata a vicepresidenta termine siendo la candidata a presidenta. Porque ir a una elección, a hacer un papelón, a sacar 1.2% y a enterrar a un partido político débil, pero tradicional, con reconocimiento, sería ya los 3 clavos en el ataúd de una persona. Entonces yo no sé si realmente lo hagan, y si lo hacen será un harakiri bastante cómico. Que golpeará al gobierno, como usted señala, al partido, perdón. Y a la persona que ha hecho eso, porque es una persona que ha encabezado la oposición al gobierno, y que va a tener también su respuesta en las urnas, ¿no? Entonces yo tal vez, a veces dicen que es mejor que un político no evidencie la falta de votos en las urnas, porque el rato que la evidencia ya no hay vuelta atrás. Pero vamos a ver, o quizás sí va, no sabemos. Bueno. Agradecemos la presencia del viceministro de Gobierno, Esteban Torres, en los micrófonos de RCN y para el programa Zona Informativa 593. Gracias.